Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, mañana, dependiendo del podcast o cuando la gente se lo descargue o lo esté escuchando en directo. Estamos emitiendo desde aquí, desde las emisoras municipales de Andalucía, en un sitio precioso como es la Cartuja de Sevilla. Está nuestra querida Nuria en el control, fantástica. Y tengo que decir que estoy solo, no está ni Angelino, ni está Lali, ni está Paco Ricardo, pero vamos a tener un programa bastante intenso y divertido, curioso e intelectual. Y bueno, estamos dentro de la emisora municipal de Andalucía. Sabéis que este programa se emite también para Radio Guadalquivir y también lo emitimos porque estamos hermanados con Radio Betis. Bueno, dicho y hecho esto, tenemos al teléfono, porque tiene muchísima prisa, a Juan Suárez. Juan, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hombre, prisa tengo relativa. Bueno, te voy a presentar. Pues sí, porque estás siempre muy liado y de hecho me consta. Ya estoy. Eso, bueno, Juan Suárez es un pintor, eres del puerto de Santa María, ¿correcto? Eso, la patria siempre la llevas por delante. Además eres comisario de grandísimas exposiciones dentro del Museo de Bellas Artes, dentro del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, y ahora de la exposición que vamos a hablar, que si bien no has sido comisario, sí eres museógrafo, ¿no? Eso es lo que has hecho. Bueno, ¿qué es lo que hace un museógrafo dentro de una exposición? En realidad es una actividad, en definitiva, lo que nos proponemos hacer de la forma más adecuada posible, un proyecto expositivo en el que la idea, las piezas, los objetos que contienen o que el comisario artístico propone, pues se lean, se vean y se puedan apreciar de la manera más correcta, adecuado a la línea editorial que propone el comisario. Es una manera en definitiva, eso tiene unas características, por supuesto, de seguridad, de temperatura, de humedad, de luz, hay unas características técnicas que son las que verdaderamente son, como por así decirlo, es la estructura base de lo que sostiene las obras de arte que se van a exponer. Bueno, como vamos a hablar de la exposición, ahí has tenido tú mucho trabajo, porque nos vamos a meter dentro del espacio Santa Clara, que es una maravilla, que se encuentra detrás de la Alameda de Hércules. Yo no sé si la gente lo conoce o no, cada vez mucho más, porque desde aquí damos muchísima caña, entre comillas, para que la gente vaya, acceda a los museos, vayan a la galería. Bueno, pues en la calle Beca está el espacio Santa Clara, que es maravilloso y además muy histórico, y ahí está teniendo lugar en la planta alta, en la planta primera, una exposición sobre la boda de Carlos V e Isabel de Portugal, donde hay unas piezas extraordinarias. Y bueno, a ver si nos puede decir cuál es la importancia que tuvo que hace 5 siglos se casaran el emperador con Isabel. Sevilla fue protagonista y testigo de la boda de el invictísimo César don Carlos V. O sea, era el dueño del mundo, por así decir. Entonces, la importancia, el análisis que te va a hacer, un análisis quizás como mero espectador, aunque interesado en el tema, pero como mero espectador. En 1526 hay una comitiva de Isabel de Portugal que llega a Sevilla con un recorrido excepcional, que entran por la Puerta de la Macarena y llegarían hasta el Alcázar, con un recibimiento en el que ese recibimiento se construye en una serie de arquitectura efímera interesantísima. Bueno, y hay todo un protocolo, un recibimiento, una fiesta para celebrar ese acontecimiento, que son la boda de Carlos y Isabel de Portugal, que de hecho lo que en el fondo está latente
es la unión o la posible unión de dos países, de dos monarquías, la portuguesa y la española, ¿no? Ujú, Bueno, más que la española, ujú, en aquel momento Carlos V no era España, era el imperio. ujú. ¿Eh? ¿Qué suponía Y Sevilla en aquella época, eso, Juan? pues que suponía que te puede suponer, pues es Ujú, que era el centro de atención en ese momento, del mundo, ujú, el centro de atención del mundo. Entonces todo aquello, pues la celebración, es decir, la exposición en el fondo, lo que se recogen una serie de documentos, ujú, de objetos suntuarios, de obras de arte, de pintura, que de alguna manera, de una manera, yo te diría que quizá escueta, ujú, por el espacio donde acoge, que al principio a mí me encargan el proyecto expositivo, ujú, pero encargan para el dormitorio bajo y el alto. ujú, Después, por razones de tiempo, de logística y por una serie de razones, pues ujú, se reduce al dormitorio alto. Y en la sala del dormitorio alto se concentran, o el comisario ujú, quiere contar de alguna manera a través de los objetos y de los documentos y de los cuadros, quiere contar qué es lo que ocurre en ese momento en la capital. ujú, ¿Eh? Entonces lo divide en tres secciones: Amores Reales, la boda imperial, ujú. la relación Lisboa y Sevilla en la segunda sección como capitales de ultramar, Sí. y en la tercera sección es lo que supone todo esto, el mundo y el universo artístico de Sevilla en aquel momento, con los grandes pintores como Alejo Fernández. ¿Eh? Bien, entonces, claro, esa complejidad de contar en las secciones esas, esos capítulos, esas secciones, hay una cierta complejidad porque realmente son espacios relativamente Ujú. no demasiado grandes. Sí, Las son crujías ujú, de ese tipo de edificación, como es el convento de Santa Clara, crujías son estrechas. Es ujú, decir, hay una serie de elementos arquitectónicos de la propia estructura de la sala, de la habitación, del lugar donde la propia estructura te lo hacen complejo. ¿Eh? ujú, Entonces, ¿qué hacemos en el proyecto museográfico? Que en vez de colocar cuadro, pieza, vitrina de una manera, vamos a decir, cronológica o canónica una detrás de otra, lo que creamos son una serie de ámbitos, ujú. de reductos, de habitaciones, si te quieres te lo digo, Sí. lo que los italianos entienden como el estudiolo, pequeños reductos o habitaciones en las que ahí se concentran las pinturas, creando unos espacios que, quizás en esos espacios Ujú. no pretendemos una lectura canónica desde el punto de vista de cómo se tiene que apreciar una pintura en el museo. Sí. Lo que pretendemos es que en esos espacios cerrados mm, se, se crean unas pequeñas lecturas de las propias imágenes que en ese momento se proponen. En la primera sección hay una habitación en la que está al fondo el cuadro de Rubens Sí. de Carlo Isabel, que es la copia de Tiziano, Ujú, y a los lados son dos piezas absolutamente excepcionales con la genealogía tanto de que pertenecen al patrimonio nacional, la genealogía de Carlos, la genealogía de Isabel. Bien, entonces con esos recursos de pequeñas habitaciones o de pequeños ambientes vamos contando la historia que propone el comisario. En la primera sección están los retratos del emperador de Isabel, ujú, está el magnífico para mí,
una pieza absolutamente excepcional, el retrato de Catalina de Austria de Antonio Moro, una joyita, y una vitrina con una serie de documentos y de objetos relacionados con ese momento, las llaves de Sevilla, una réplica de la torre de la Giralda en hierro que pertenecía a una verja de la catedral, y una serie de piezas que van contando esa historia. En la segunda sección, igual hacemos un pequeño ámbito, bueno, en este caso un gran ámbito, que recoge la magnífica pieza que es el tapiz que procede de las colecciones reales de la serie de las esferas, un tapiz absolutamente excepcional. Es otra de las piezas claves de la exposición, el retrato de los reyes, de los emperadores, el retrato de Catalina, el tapiz. Bien, y vamos contando en cada sección con esos recursos. Dime. Al principio vemos la manta pluvial de Carlos V, que tiene la capa pluvial. La capa pluvial, perdón. Exacto. Que es una maravilla. Efectivamente, la capa pluvial en la que en Aquisgrán se le hace la que usa Carlos V, pues por razones de volumen y de tamaño, ha sido, en realidad se ha colocado como en el inicio de la exposición. Está de alguna manera fuera de las tres secciones, pero es la que abre, en realidad es la que abre la exposición, y está colocada en ese espacio por razones de volumen, de tamaño y unos requisitos puramente funcionales y formales que impedían que estuvieran dentro del dormitorio alto de la zona general, ¿no? Esta capa, Juan, la tenía la Catedral de Sevilla, ¿no? La tiene la Catedral de Sevilla. La tiene, y bueno, está expuesta. Y evidentemente tiene una calidad extraordinaria. Es extraordinaria. Es extraordinaria. No me querría dejar pasar a la joyita que tú has hecho referencia, que es a Catalina de Austria, que era la hermana de Carlos V. De Carlos V. Que Antonio Moro. Que la casan con Juan III de Portugal. Sí. Y es un cuadro que teníamos previsto traer, que actualmente está en el Museo Lázaro Galdiano, y por razones había que restaurar una serie de razones que no vienen al caso, pues no ha podido venir. Pero pretendía el comisario enseñar los dos retratos del emperador y de sus hermanos, que se casan también, la hermana de Carlos y el hermano de Isabel. Fíjate, si yo no de Catalina. No estoy mal informado, Catalina era la hermana de Carlos V, que ella estaba recluida en Tordesillas con su madre Juana la Loca. Sí, exacto. O sea, y luego, si tú te fijas, es que me gusta mucho la exposición, Juan, porque aparte de las piezas que habéis traído, que son extraordinarias, pues del Prado, del Palacio de Liria, de la Catedral de Sevilla, de Portugal, etcétera, etcétera. Si tú te fijas, por ejemplo, en la cara que tiene Catalina, que además es casi hiperrealista, o yo diría que es muy, muy realista. Antonio Moro pintó también a Enrique VIII y a tantos, en fin, a toda la nobleza y todos los reyes de esa época. Hay un trasfondo de fuerza, porque Catalina se veía que tenía muchísimo carácter, pero también se ve pues haber sufrido con la madre, el haber estado recluida en una torre en Tordesillas. O sea, es importantísimo, de verdad, que merece la pena la exposición. Es que es una maravilla, Juan. Hombre, si quieres, es un poquito arriesgado decir lo que te voy a decir, pero quizás desde el punto de vista como pintor o como amante de las artes, para mí es el cuadro de la exposición. Sí, para mí. Yo estoy contigo. A mí me parece absolutamente excepcional, siéndolo también el de Rubens. Sí. Al final el de Rubens, que es un magnífico cuadro,
es una copia de Tiziano. Sí. Entonces, el de Catalina a mí me parece excepcional. Cómo está pintado, a qué nivel de detalle y, 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 la, y no solo por el realismo en el acabado, ¿no? Sino en la forma, en el cómo está representado en la serie, la joya, los objetos, el brocado, el carácter, la cara. Se hablaba de que también allí en un momento el comisario, hablamos, dice, parecía que en ese momento ella estaba embarazada y disimula un poquito el embarazo con una joya que pone en el vientre que es regalo del marido. Hay una serie de anécdotas que te hacen contemplar el cuadro con detenimiento, con admiración y no sé, y disfrutando de esa contemplación. Tiene hasta una mosca, que la gente la busque. Tiene hasta una mosca pintada que era... En el pañuelo. Correcto, que te eso. Pero bueno, también si nos paramos en el cuadro de la copia de Rubens, vemos al magnánimo Carlos V y a la belleza que tenía también Isabel de Portugal. Porque era realmente bella. Quizás dicen que han sido una de las reinas más guapas que hemos tenido a lo largo de la historia, ¿no? A mí me lo parece, sí. Sí. Bueno, muy blancas, y la gente va allí, pero es que no se llevaba a ponerse al sol, y además iban buscando eso, ¿no? Según y después, dicen los curiosamente, textos, ¿no? el retrato es un encargo del emperador cuando ella ya ha muerto. Uh-huh. Entonces, esa admiración del emperador por Isabel, ¿no? Está reflejado en ese encargo, en la idea del encargo después para tenerla presente, no sé cómo decirte. Sí, de la belleza que tenía. Pero no quiero dejar pasar por alto los documentos que tenéis ahí. Y bueno, recientemente ha habido una polémica, hay una polémica por parte de la presidenta de México, la Sheinbaum, que incluso ha hecho, en cierta manera, entre comillas, pues reconocer al rey cuando estuvo en una exposición en la Embajada de Madrid, pues reconocer que sí, que hubo abuso y tal. Y sin embargo ahí hay unos documentos donde se refleja pues la controversia que hubo en Valladolid con Fray Bartolomé de las Casas, con Ginés de Sepúlveda, y cómo Carlos V sí estaba realmente interesado en defender los derechos de los indios. Bueno, y es que como no hay vuelta de hoja, como es un hecho, y como está documentado, y como es una realidad, y como es así, todas las demás cuestiones que se puedan deducir de ¿cómo te diría?, de sentimientos, de opiniones encontradas, de valoraciones a lo largo de la historia, de contextos y formas de ver que evidentemente ahora se analizarían de otra forma. Pero bueno, pero ¿para qué vamos a profundizar en el tema si es que es así, no? Pero es que están ahí están esos documentos. Ahí está el documento, efectivamente, ahí están los documentos. Y además se llegó a la conclusión, esa controversia de Valladolid entre Ginés de Sepúlveda, que por cierto era medio paisano mío porque era de Pozo Blanco, con respecto a Fray Bartolomé de las Casas, en donde uno defendía a la guerra y el otro los derechos humanos. Es que está presente también el derecho internacional de la Escuela de Salamanca de Francisco de Vitoria. Es que es una maravilla, la verdad. Yo creo que los documentos que están ahí, que evidentemente son difíciles de leer, están metidos en una vitrina, además son documentos antiguos con una difícil lectura para el conocedor, pero como se va a editar un catálogo
Ujú. Está previsto hacer un catálogo de la exposición. Esos documentos pues tendrán su ficha técnica, su descripción, su tratamiento por parte del comisario, ¿no? Y en el que contará todo esto que estamos hablando, Ujú. porque ya te digo, los documentos son unos objetos de valor en vitrina que quedan ahí precisamente para dejar claro que esos documentos existen, pero su lectura en la exposición no es fácil de hacerla, ¿no? Sí. No es fácil de hacerla. Bueno, pero nos quitamos esa historia que tenemos, cainita, Sí, de la leyenda negra que fue falsa, vamos, que ha sido falsa, pero que sí, nosotros no lo queremos. Y hay que sí, pensar que Carlos V pues, pone a uno y a otro a defender sus posturas, como hemos dicho, estos dos frailes, y sin embargo nadie, ¿qué te digo yo? Enrique VIII, ni ningún príncipe holandés, ni ningún rey holandés, ni belga, en sí, fin. sí, no, está Y sin claro. embargo nosotros nos creemos que fuimos, hicimos daño o exterminamos a los indios, y eso no fue así, eso no, evidentemente, y ahí hay documentos donde evidentemente se expresan. Sí, 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 Y bueno, y exactamente. tampoco te quiero dejar pasar, porque me pareció una maravilla, la Virgen dormida, que yo creo que fue rescatada, está rescatada de la Catedral de Sevilla, ¿no? Sí, sí, no, es un préstamo de la catedral, la dormición de la Virgen, y es precioso no solo la tabla, no solo la pintura, sino cómo está marcada, cómo está cuidado todo acerca. Es una pieza excepcional. Sí, sí, muy interesante, muy interesante. Sí. La dormición de la Virgen, me supongo yo que será la muerte de la Virgen. No hay muchos cuadros que pinten Sí, a la Virgen hombre, muerta. Que yo hay sepa, uno, hay uno Caravaggio, ¿no? magnífico, no, bueno, sí, y hay uno magnífico de Manteña, De en Manteña la, y en la otro. cual yo trabajé, en una Ajá. de mis primeras exposiciones, trabajé yo acerca del cuadro de la dormición de la Virgen de Manteña, que está en el Prado, que es un cuadro muy, muy pequeñito, Ajá, muy sí, pequeño. sí, pero que no existe la muerte de Sí, Cristo, pero no, sí, la Virgen muerta, ¿no? sí, la dormición de la Virgen hay poca. El de Caravaggio es precioso, es una Alucinante. naturalidad, eso. Y en San En Isidro del cambio, Campo también lo tenemos otro cuadrito sí, sí, pequeñito, también sí, está, pero sí, se sí, guardaba ahí como una sí, joyita para que la gente no lo viera, porque claro, sí. como si hay muchas inmaculadas. De verdad, Juan, para estar casi una hora con esto, no te quiero Hombre, entretener más no, porque si lo que tenemos que hacer es que esto sirva sí, para animar a que se vaya, ¿no? sí. A animar a los que nos están oyendo, los que nos pueden oír, a animarlos a que vayan a la exposición, ¿eh? Esto está hasta Y el yo 30 creo de que mayo, ¿no? El 30 de mayo. está hasta el 30 de mayo, sí, Luego sí. las entradas, yo, Pues mira, yo eso la verdad yo, no te sabría decir con exactitud del cómo, ¿eh? No claro, sé si hay que hacer alguna llamada, no lo sé. ahí, según he leído yo, se puede ir por artillería o bien, yo creo que allí mismo, dependiendo de cómo, Allí o por mismo, internet, o sí. bien, en fin, dependiendo de... Dependiendo del aforo que haya, ¿no? De Exactamente, los claro, claro. grupos, del número, sí, supongo, sí, De sí. verdad que yo creo que va a ser, es una exposición del año y Pero además, por supuesto, pero además de muchos años, ¿eh? Porque la sí, recopilación que existe sí, sirve sí. para los que nos gustan el mundo del arte, pero también para los historiadores por estos documentos que tenemos, que están ahí presentes, donde se tira por tierra muchos prejuicios que tenemos los Sí. españoles sobre nosotros mismos, ¿no? Ha En fin. sido un esfuerzo Me tremendo consta, en poco tiempo, mm, un gran esfuerzo. sí. Creo que el resultado es un resultado logrado. Ujú. ¿Eh? El hecho de las tres secciones está muy bien contado, y bueno, y las piezas son para dedicarle tiempo y disfrutar mirándola, ¿no? Y Yo, analizándola. Y lo que yo digo, vamos, que soy mucho de la contemplación en los museos, de tener espacio y tiempo para poder contemplar.
Pues para poder disfrutar. Enhorabuena, Juan, analizando. Por la parte que te toca, al comisario y todos los que habéis trabajado allí, que el ICA, que ha trabajado muchísimo, ha habido y se ha hecho todo en muy poco tiempo y un esfuerzo sobrehumano, porque la verdad son muchos, no es tan fácil traerse un cuadro del Prado, no es fácil traerse un cuadro de Liria, de esos tapices maravillosos, en fin, que... Sí, no. Si además dice, bueno, ya he logrado los cuadros, pero ahora ¿cómo los coloco? Exactamente. Es decir, yo tengo aquí un Rubens, y tengo el tapiz, y tengo el Moro, y ahora ¿qué hago con ello? ¿Cómo los coloco para que se disfrute del cuadro, para que cuente la historia, para que este cuadro no sea un objeto ajeno que está ahí colocado porque sí, sino este cuadro está aquí presente porque está contando una historia, porque está diciendo algo en la que, claro, con gran esfuerzo se ha ido hilando por las secciones, por la manera de colocarlo, la manera de verlo, es decir, una serie de, digamos, de recursos museográficos que se utilizan para que eso tenga su fruto, ¿no? Para que adquieran la unidad que se pretende y que funcionen, digamos, en el fondo es que funcionen. Pues nada, Juan, muchísimas gracias y de verdad que la gente acuda, está en la calle Beca, ya os digo, está entre la calle Torneo y la Alameda de Hércules, es un convento lleno de historia, la Torre de Don Fabrique, que a ver si antes se podía visitar, yo creo que también te puede acercar, se puede uno acercar por allá, y además hay una naranja fantástica que yo creo que todavía queda. Y en fin, Juan Suárez, muchísimas gracias por esto y enhorabuena. A vosotros por llamar. Gracias. Hasta luego. Whoa, oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be now. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows from the north and south and east. Whoa, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be now. Oil wasted on the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be now. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are dying. Oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be. Bueno, pues me encanta la persona que tenemos al teléfono, que es catedrático de Historia del Arte Contemporáneo de la Universidad de Sevilla y amigo mío, don Fernando Martín Martín. Muy buenas. Buenas tardes. Pues con la polémica que hay sobre el Guernica, digo, bueno, ¿a quién se puede llamar que sepa más que nadie del Guernica y en el sitio donde se ubicó al principio, en el año 37? Digo, bueno, Fernando Martín, que además tú tienes el libro escrito. Sí. Y bueno, y a ver si nos desasnamos un poquito, tú nos desasnas un poquito y nos explica. Bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Es quizá el Guernica el cuadro icónico del siglo XX? Yo creo que sí, por supuesto. Yo creo que sí, dado el simbolismo universal que tiene y luego el carácter también artístico que tiene. Se juntan las dos modalidades. El Guernica, bueno, hay, Fernando, yo no sé si es bulo, sí. Por ahí por las redes sociales, que está funcionando a través de Facebook, a través de Instagram y tal, y decían que el Guernica
Era un cuadro que previamente era un toro pintado hacia la muerte de Ignacio Sánchez Mejía. Hasta donde yo sé, yo creo que eso no es así. De todas maneras, tú no puedes sacar de la duda. No, esto es Eso no es totalmente cierto, ¿no? falso, es Ajá. totalmente falso. El Guernica tiene unos precedentes iconográficos muy clarísimos y no tiene nada que ver con la muerte De Ignacio Sánchez. del maestro. No tiene nada que ver. Otra cosa es que cada uno, y esto como cualquier obra de arte, interprete subjetivamente y haga su lectura. Eso es totalmente lícito. Pero eso es subjetivo, no hay una documentación que acredite. Cosa que en el caso de Picasso, desde el punto de vista de la génesis iconográfica y temática, está clarísimamente puesto. ¿Quién fue el que le dijo a Picasso que pinta? Bueno, en un principio, en la Exposición Universal de París del 37, ¿no? Creo que Sí, pues se le pidió a Picasso que hiciese una obra. ¿Y quién fue realmente el que lo encargó? le encargó Bueno, esa obra? el gobierno de la República y en su representante el director de Bellas Artes, entonces Josep Renau. Sí. Josep Renau, que luego fue también con una comitiva como Max Sau, Juan Larrea, etcétera. Pero bueno, de manera oficial, como es lógico, era el director de Bellas Artes en esos años, Josep Renau. Yo tengo por ahí un documento sonoro donde Josep Renau, al parecer también estaba por ahí entre medias Buñueles y dice que lo vistieron con una chistera, una banda, con unas polainas y se fue, pero lo cuenta él mismo, ¿eh? Él cuenta que para pedirle, porque las cosas de Buñueles, el surrealismo, ¿no? Y decía que se presentó con la chistera, con el frac, con las polainas y con la banda para pedirle a Picasso que pintase un cuadro para el pabellón de la República de París, ¿no? Y en fin, dijo Picasso, fuera. Es cierto que el Guernica está pintado, que tiene unas dimensiones inmensas, o sea, de 3 metros casi por 7, que es una barbaridad, una pared inmensa. De 7 creo con 82 centímetros más 3,57 de ancho. Es una Pero barbaridad. eso tiene una lógica aplastante que mucha gente ignora, ¿no? Muchos se habrán preguntado, y con razón, a qué se debe la dimensión de ese cuadro, que no teníamos que remontar a los cuadros del Verorey, etcétera. Era algo tan simple como ya cuando el pabellón se diseñó por parte de Josep Lluís Sert y Luis Lacasa, ya la estructura arquitectónica ya había previsto que la planta baja debía haber un mural. Un cuadro. Y ahí las dimensiones. En principio no estaba previsto cuando lo hizo Josep Lluís Sert que fuese ahí el cuadro de Picasso, ¿no? No, lo que se tenía previsto antes del encargo oficial es que esa parte del pabellón, de la planta baja, pues debía estar ocupada por una obra de arte. Y en este caso fue Picasso. La obra se hizo, se llama Guernica, porque es verdad que la Legión Cóndor, la Luftwaffe alemana, pues al servicio de Franco, bombardeó Guernica, con todo lo que significaba bombardear Guernica, al pueblo vasco. Y bueno, es cierto que se pintó en blanco y negro porque él tomó las noticias a través del periódico que estaba en blanco y negro, evidentemente, en aquella época. Bueno, hay muchas versiones. Piensa que sobre el Guernica hay verdaderos ríos y tomos de interpretaciones, algunas más sólidas que otras y otras simplemente peregrinas, ¿no? No, lo que sí parece es que los materiales empleados, estamos en el año 37, pues la calidad del gris y el negro, sobre todo negro, no era muy buena, ¿no? Pero nada más. Era pintura industrial, ¿no? Por lo que... Sí, sobre lino.
Sobre lino no se utilizó el óleo, ¿no? Sino que directamente la pintura industrial. Eso nos va a llevar, bueno, ahora a la polémica, que ahora después la trataremos, pero si nos fijamos dentro del cuadro, el cuadro es verdad que ha estado por todas las casas del mundo, Bueno, sobre todo con gente de izquierda, ¿no? Y cuando estaba en la dictadura, pues estaba ahí, porque bueno, era un cuadro antifranco, un emblema, ¿no? un icono, un emblema, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que, por ejemplo, tenemos por ejemplo, el toro? ¿Qué significa el toro? Bueno, vamos a ver. A Picasso se le preguntó en varias ocasiones sobre el significado de cada uno de la imagen, sobre todo del toro y del caballo. Sí. Y él respondió: un toro es un toro y el caballo es el caballo. A lo sumo se ha querido interpretar el toro como brutalidad y el caballo como víctima, pero nada más. ¿Tú con cuál te quedas de todas esas interpretaciones, Fernando? Yo, la que dijo Picasso. Un toro es un toro y Picasso y el caballo es un caballo. Vuelvo a decir que cada uno puede interpretar y verdaderamente pues el toro es una figura emblemática, como saben todos, hispánica, etcétera, como el gallo es en Francia, ¿no? Le Coq, pero y el caballo evidentemente tal como está representado está como víctima, pero bueno, la iconografía tiene el origen muy claro de las múltiples cuadros dedicados y grabados a corridas de toros, donde el caballo, como saben, hasta que no se instituyó el peto, pues la mayoría de las veces pues era un espectáculo bastante desagradable. Y bueno, eso pues no solamente Picasso, también Darío de Regoyo, y muchos han pintado pues la crueldad del ser corneado en la plaza porque no tenían peto. Pero sobre todo iconográficamente hay muchos cuadros que aluden, cuando aborda la corrida, pues al caballo en ese gesto dramático, con la cabeza y la boca bien abierta. Sí, porque la mujer con el niño muerto, evidentemente, eso sí alude a la muerte y a la temeridad de la guerra. Sí. La mayoría de la obra, la iconografía precedente más claro es el Aguafuerte de Minotauromaquia. Ahí están casi todas las figuras. Precisamente un elemento añadido es la madre, esa piedad con el hijo, pero iconográficamente es muy sencillo, es mirar el Aguafuerte del año 35 y luego ver los arrepentimientos de los 42 bocetos previos que realizó Picasso, hasta que definitivamente pues quedó, diríamos, satisfecho. Pero eso, tenemos un extraordinario documento fotográfico, además que está en la Reina Sofía, que son las fotografías que le hizo su compañera sentimental Dora Maar, además que en una ocasión, no precisamente por el Guernica, pero en Dora Maar aprovechó, había manifestado que sería bueno pues fotografiar, no se refería entonces al Guernica ni mucho menos, pues sino el proceso, y esto otro de los grandes valores que vemos en el cuadro, la cantidad de reflexión, y que le llevó a 42, nada más y nada menos que 42 bocetos, donde hay arrepentimiento, y en las fases de la fotografía pues se ve que hay cambios de postura y de imagen. Es verdad. Pero, es verdad que Dora Maar, bueno, una de las mujeres, de las 5 mujeres de Picasso, ¿no? Creo, ¿no? Creo que y bueno, ahora se le está tachando de machista y tal. No vamos a entrar en esa historia, ni muchísimo menos, pero es verdad que Dora Maar era una artista, una grandísima fotógrafa que últimamente pues ha sido reivindicada, afortunadamente, con obras dentro del periodo surrealista y luego otro tipo de documentación,
pero sobre todo una gran fotógrafa y también pintora, ¿no? Sobre todo el libro de de Victoria Convalía, Sí. Pues una gran crítica barcelonesa, pues hizo y bueno, y luego las múltiples exposiciones que ha habido en homenaje a esta mujer, Sí. Dora Maar, que fue una de las compañeras sentimentales más importantes con Picasso, junto con François Gillot. Y es verdad que Dora Maar sí le influyó para que fuese pintada en blanco y negro, porque ella le hizo ver con recortes, hasta donde yo sé, de cartulina, dice, bueno, si le vas poniendo color, cómo iba quedando el cuadro, si le iba metiendo color, ¿no? Hubiese sido Sí, otro bueno, cuadro. eso también se atribuye sobre José Bergamín, que también era de la agregadoría cultural, el ensayo de poner una serie de dibujos de color, perdón, a ver cómo quedaba, y efectivamente lo desecharon porque otro de los grandes valores del cuadro es precisamente, diríamos, la economía del color. Sí. El blanco y negro se ajusta mucho más a la tragedia y al drama que está allí y se está denunciando. Por otra parte, ver o imaginar el cuadro en colores, pues ha habido lo que yo escribí cuando hablé sobre Pabellón de la República, la guerniconomaquia, ¿no? Porque a partir de Guernica se han hecho versiones, apropiaciones y bien, en ese sentido, pues nada, estupendo, como todos los grandes cuadros. No hace falta más que recordar, por ejemplo, las Meninas y el propio Picasso lo que hizo, ¿no? La secuencia. Sí, luego se puede decir entonces en conclusión que es un cuadro que está pintado en contra de la guerra, ¿no? Sí, no, es un símbolo universal contra la guerra, no específicamente sobre Guernica. Ahí está el valor, porque el cuadro se aparta de la iconografía épica o del cuadro historicista donde se documenta. Allí no vemos aviones bombardeando, no. Y ese es el gran valor, o sea, el Guernica es atemporal, lo que podemos llamar ucrónico, y de ahí que vale contra todas las injusticias, contra todas las guerras, y de ahí que se ha utilizado en el mejor sentido de la palabra como un icono, como esto, contra todo lo que significa guerra, violencia, injusticia, pues sobre todo las guerras. Y bueno, actualmente, pues en el mundo que estamos viviendo hoy por hoy, pues el significado tiene totalmente vigencia, pero ese es su gran valor. Ajá. Hubiese sido contrario, si hubiese especificado pues cualquier matanza desde Brunete, Belchita, lo de Bombardeo de Cabra o la famosa desbandada donde murieron, por cierto, muchísimas, 2.000 o 3.000 víctimas de mano del ejército sublevado y de los alemanes, etc. Sí. Bueno, pues y la intención de Picasso era que fuese al Museo del Prado, ¿no? Sí, cuando volviese la democracia. Eso lo quedó claramente específico, puesto que el cuadro lo pagó, lo encargó y lo pagó la República Española. Tú, en aquella época, yo creo que vino en el año 82, ¿no? 81. Cuando el cuadro 81. Se trajo del MoMA, porque es verdad que el cuadro ha tenido ha viajado mucho, se ha desenrollado. Ahí está el problema. Y eso como bien los expertos, y muy bien lo han desaconsejado con todo criterio los conservadores, pues el cuadro físicamente es muy vulnerable porque ha sufrido eso. Es que no me acuerdo específicamente, no sé, han sido 12 o 11 ciudades que después de clausurarse el pabellón, pues fueron por diversas instituciones de museos de Brasil, de Estocolmo, de Londres, en fin, etcétera, y eran enrollados hoy y tal como vino aquí en España, que vino enrollado también, pero luego y ha sufrido varias restauraciones y en un cuadro muy delicado, precisamente por eso,
por las vicisitudes que cualquier cuadro, pero máximo este cuadro de estas dimensiones y con una pintura, ¿no?, que no es de las pinturas que tienen la calidad actualmente. Bueno, ¿cómo se vivió? Tú como docente lo viviste, evidentemente, ¿no? Y cómo se vivió esa vuelta, y como tú catedrático de Historia de Arte Contemporáneo, ¿cómo se vivió esa vuelta del Guernica a España? Hombre, yo no como catedrático, sino como español y como ciudadano español, una gran satisfacción, porque ese cuadro pertenece al patrimonio español, puesto que la República lo compró y el propietario es el Estado español. O sea, todos somos propietarios de esa obra, como ahora mismo pues somos propietarios todos del Museo del Prado, porque es un patrimonio español y además para la humanidad, que tenga un sitio y otro, pero evidentemente una enorme satisfacción, porque sin duda es un cuadro, como hemos dicho y me has preguntado al principio, sí, es un icono del siglo XX que servirá y un referente para todos, pero luego es una obra que sintetiza muy bien el arte de Picasso. Hay muchos elementos, se ha estudiado por muchos historiadores, muchos ensayistas, y verdaderamente pues el cuadro tiene, como todo gran cuadro, muchas lecturas según la mirada, según la formación, y bueno, son libres de interpretar. Lo que no es, por lo menos en mi opinión, no es de recibo, son los dogmatismos y poner una etiqueta a cada figura, porque sí, el propio Picasso, cuando le preguntaron, fue taxativamente en eso: un toro es un toro y un caballo es un caballo, y ya está. Ahora usted puede pensar, evidentemente tiene una iconografía y tiene unos simbolismos, al mismo tiempo que la figura del toro, más a partir del grabado de la Minotaura, es el alter ego del propio Picasso, y eso se ha estudiado muy bien, ¿no? Exacto. ¿Y dónde quedaba mejor? ¿En el Palacio del Buen Retiro o ahora mismo en el Reina Sofía? Vamos a ver, desde el punto de vista historiográfico, en el Prado no. Yo me acuerdo perfectamente cuando lo pusieron en el Casón de Buen Retiro, que es el edificio, como saben, adjunto al Prado, sí, que era biblioteca y oficina, etcétera. Pues era un espacio bastante amplio y además iba acompañado con unas donaciones de Douglas Kipler, uno de los grandes ensayistas sobre Picasso, y unos cuadros que habían depositado, como derecho a sucesión de Joan Miró, ¿no? Sí. Pero el cuadro principal, evidentemente, pues estaba allí con el famoso urna de cristal, y ha sido verdaderamente un acierto de que el cuadro esté en el Reina Sofía, por ahí es su lugar, porque es un sitio contemporáneo, aunque el depósito, diríamos, oficial y esté en el museo, del Museo del Prado, pero su ubicación lógica es en el Reina Sofía. De hecho, pues es quizás el núcleo más coherente, porque está no solamente con los bocetos y las fotografías que hizo Dormar, sino también, como habrán visto muchos, pues la maqueta del pabellón, porque nunca hay que olvidar que es fruto de ese pabellón que en un principio pues se pensaba, como todos los pabellones en las exposiciones universales, que tenían más un contenido turístico, incluso económico, y a raíz de la guerra civil, pues lógicamente las obras y el contenido no podían ser una obra, un pabellón convencional, sino un pabellón que estaba explicitando muy bien la tragedia que vivía el pueblo español, y de hecho ahí hicieron varias obras, concretamente obras de Miró, obra de Alberto Sánchez y del escultor Alexander Carle, que evidentemente fueron hechas ex profeso y todas tienen una carga de denuncia, ¿no?, muy clara de los momentos que se vivía. Bueno, pues Fernando, ¿tú crees que al final terminará el Guernica en el País Vasco? No, yo creo sinceramente que no, y además no sería, diríamos,
coherente, ni mucho menos. Por razones, evidentemente... Por razones ideológicas y políticas. Políticas claro. Y también y por razones técnicas, evidentemente. Bueno, eso por supuesto, supuesto. Hombre, sí... es que no sé, es que tiene uno su duda. No. Pues afortunadamente, pues... Sí, Urtasun ha dicho que no. El ministro de Cultura ha dicho que no. Sí, bueno, no lo ha dicho él, lo ha dicho el cuerpo facultativo de conservadores y el patronato, que es el que decide. Él no, en este sentido no es más que un portavoz. Ah, sí, o sea, él no tiene potestad para decir que vaya o... No. Pues eso no lo sabía yo. No, los préstamos se hacen de acuerdo a un comité de expertos que siempre, pero eso no solamente significa cualquier cuadro de un museo a otro, de una institución, tiene que pedir permiso al comité del museo, del patrono y de restauradores, no al director, que el director es una cosa eventual, de hecho cambia, ¿no? Pero eso no, ningún cuadro, y además tienen que tener primero unos estudios previos, ver en qué condiciones, qué seguros, cómo va a ir y bueno, dadas las vicisitudes que ha tenido el Guernica, pues totalmente eran inaconsejables. Bueno, pues muchísimas gracias, don Fernando Martín. Es un placer haberte tenido aquí con nosotros. Te llamaremos más y para que estés aquí también con nosotros y nos desarnes. Y yo creo que hoy la gente sabe mucho más del Guernica que sabíamos. Muchísimas gracias, Fernando Martín. Nada, a vosotros. Un abrazo grande. A ti, adiós. We'll drive them